saludamos, damos la bienvenida al doctor Jaime Astudillo. Él fue rector de la Universidad de Cuenca. Doctor Astudillo, un gusto saludarle a los tiempos en este medio de comunicación. El paro nacional ha dejado muchas lecturas. En síntesis, fue una protesta contra el descuido del gobierno en cuanto a inversión en el área social, pero de allí han surgido múltiples necesidades y también recortes para el presupuesto del Estado, o para lo que el gobierno más bien puede manejar directamente. Hay inversiones extras por más de $1,000 millones que se estiman provendrán de estas conquistas, pongámoslo entre comillas, del paro nacional por el costo de esta agenda del paro. Hay otros $450 millones que el gobierno aún no sabe cómo financiar para equiparar el sueldo de los maestros, y las necesidades del país son múltiples y están por todo lado, mientras el gobierno va a tener recortes significativos por el incremento en los subsidios en Ecuador. Todo esto es parte de ese debate que se ha catalizado con respecto a las universidades por las declaraciones del presidente de la República, que se refirió a un aspecto, a una de tantas aristas del quehacer universitario, los sistemas de ingreso a las universidades. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación de las universidades en el Ecuador, qué perspectivas existen a futuro, de qué manera podrían solucionarse sus problemas. Reiteramos nuestra bienvenida. Yo creo que hay un punto de partida en el cual todos estamos de acuerdo. Estamos viviendo una crisis muy significativa de orden financiero en el país. Reconociendo esta situación, yo creo que hay que plantearnos un conjunto de cambios cualitativos en la estructura del país y también en el ámbito específico de la educación superior, que permitan ir superando esta crisis e ir consiguiendo los objetivos que siempre nos han animado. Yo creo que la decisión que ha tomado, por ejemplo, el gobierno nacional en estos días, el 14 de julio exactamente, yo creo que es un aspecto positivo, el haber eliminado un examen de ingreso a las universidades a nivel nacional, que obviamente tenía limitaciones muy serias, que las habíamos venido cuestionando desde hace muchos años. Yo creo que es un paso positivo, no es el único, ni es la solución, no es la panacea a los problemas que vive la Universidad Ecuatoriana, pero sin duda es un punto de partida para empezar a tratar estos cambios cualitativos que son tan necesarios. Porque es bueno que se haya eliminado una prueba, la prueba nacional de admisión a las universidades. Esta era una prueba que inicialmente tenía el objetivo de seleccionar cualitativamente a los bachilleres para el ingreso a la universidad, pero que fue capaz de generar un conjunto de aberraciones, como por ejemplo el hecho de que se pudiera lograr, y efectivamente así sucedió, que mediante este examen se pudiera obligar a los estudiantes a estudiar muchas de las veces carreras que no eran de su apetencia o de su preferencia. Y esto efectivamente tiene un impacto negativo en el desarrollo de la carrera. En otros casos se obligaba forzadamente, desde luego, a continuar la carrera o a seguir carreras en lugares ajenos al lugar de residencia de los estudiantes. Desarraigo de los estudiantes, algo que no va mucho con la forma de ser de los ecuatorianos. En otros países pasa eso, pero en Ecuador los ecuatorianos por lo general se mantienen en las ciudades en las que han vivido. En efecto, es así, es cierto lo que usted menciona. Quizás en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, para poner un ejemplo, más bien es un mérito y una obligación que el estudiante que termina sus estudios secundarios pueda acceder a estudios en la universidad en una ciudad distinta a la de su origen. Eso es considerado más bien un mérito, pero en el caso nuestro, yo creo que eso tiene una incidencia social muy fuerte y desde luego económica. Obligar a un estudiante a que residiendo en Cuenca vaya a estudiar en Milagro o en Guayaquil o en cualquier otra ciudad del país, sin duda tiene se convierte en una limitación
para los estudios universitarios. Doctor Astudillo, muy buenos días. ¿Considera usted que este traspaso de las competencias de los procesos de admisión nuevamente a las universidades es un paso más en la recuperación de la autonomía universitaria? ¿Es un error devolverles a las universidades estos procesos? Quizás con todos los análisis lo que debía haber hecho CENESID es reformular la prueba, es mejorarla, es hacer algunos cambios importantes que permitan un acceso a la educación superior en condiciones más equitativas para todos los estudiantes. ¿Cómo le ve usted a este proceso? Bueno, yo he dicho que es apenas un punto de partida, porque evidentemente la supresión del examen por decreto no resuelve el problema. No resuelve, por ejemplo, la necesidad de que más estudiantes ingresen a la universidad, porque eso no tiene que ver solamente con el examen de admisión, sino tiene que ver con una oferta cuantitativa y cualitativa que la Universidad Ecuatoriana actualmente no tiene. De tal manera que un paso inmediato, yo creo que aconsejable, es de que concertadamente el gobierno nacional con las universidades puedan elaborar un programa compartido que permita esta ampliación de la oferta académica de las universidades, preferentemente en carreras no tradicionales, porque eso hay que decirlo también entre paréntesis. Lamentablemente, no solamente el problema es el ingreso, el acceso a la universidad, sino también la permanencia y luego el tema del trabajo, porque en este momento existe un sector muy amplio de la población que tiene título profesional pero no tiene trabajo. De tal manera que habrá que estudiar adecuadamente nuevas carreras que estén acordes con las necesidades que tiene el mundo actual y nuestra sociedad en particular, y también optar por mecanismos mucho más libres y más asequibles, diría yo, incluso más baratos, de generar procesos educativos, como es el caso de la educación virtual. Yo creo que esos retos son retos realmente importantes en la actualidad, porque eso puede facilitar estos cambios de fondo que requerimos. Este momento se ha trasladado la responsabilidad del Estado Nacional a las universidades. Yo creo que ese es un punto positivo, insisto en eso. Las universidades van a tener que estudiar mecanismos más racionales, más equitativos, incluso desde el punto de vista técnico y social, que permitan el acceso a las universidades. Pero el problema no está, insisto, solamente en el examen de ingreso, sino también en la necesidad de que hayan cambios sustanciales en la oferta educativa de las universidades y también en el sistema educativo nacional. Yo sigo insistiendo en una tesis que la planteé hace algún tiempo cuando fui rector de la universidad. Yo creo que el tema de la formación preuniversitaria, para evitar que se convierta en un gasto innecesario dentro de la misma universidad, creo que debería ser trasladado hacia un bachillerato preuniversitario de los 3 últimos años del colegio, de los 2 últimos años, como se quiera, pero que se traslade esta formación preuniversitaria al mundo anterior a la universidad, es decir, a la educación media. ¿No es esto algo que existía hace algunos años en Ecuador, cuando se dividía, por ejemplo, los últimos años de la educación intermedia en los colegios, en áreas sociales, en áreas de ciencias exactas, matemáticas? Bueno, ese proceso lamentablemente no tuvo el éxito deseado, porque se les obligaba a una edad muy temprana a los estudiantes a escoger una línea de formación futura. Yo creo que debería ser más bien un ámbito de formación en ciencias básicas, en general, de tal manera que sin tomar una predisposición o una elección preliminar, los estudiantes pudieran estar capacitados para ingresar a cualquier carrera universitaria en base a una sólida formación en ciencias básicas. Pero hay que resolver un tema que está pendiente. No hay que olvidar que los estudiantes aspiran a ingresar a la universidad no por el simple deseo de estudiar, sino por la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, el problema de fondo es el trabajo. De tal manera que en nuestra propuesta a la que me he referido, además de proponer el bachillerato preuniversitario en ciencias básicas, proponíamos la creación de un BPT, un bachillerato para el trabajo,
que permita que una vez terminado el bachillerato, un gran conglomerado social pueda obtener un título de una profesión intermedia que le permita inmediatamente incorporarse al mundo del trabajo. Estos son cambios sin duda más sustanciales y más difíciles, por lo tanto, de aplicar, pero que van en la línea de resolver un problema que hasta ahora está sin una solución real y que nos permitirían pues ir avanzando en este proceso de mejorar la calidad de la educación y desde luego convertir la educación en un instrumento real para mejorar las condiciones laborales del país. Ahora, doctor Astudillo, en provincias como la nuestra, la provincia de la Suay, en donde vivimos de manera dramática los efectos negativos del centralismo, en donde tenemos con un nombre bastante sobredimensionado gobiernos autónomos descentralizados que tienen poco de eso, sobre todo por la dependencia total que tienen en temas financieros. Hemos visto en diferentes gobiernos aflojar un poco la mano, abrir la mano financieramente, en otros casos apretar, ahorcar a determinados municipios, simplemente por afinidades o no de carácter político, es decir, gobiernos autónomos descentralizados que en realidad muy poco tienen de esto y que dependen totalmente en la parte presupuestaria y financiera del Estado central. Exactamente lo propio, nos parece, sucede con las universidades. Entonces, esta autonomía presupuestaria y financiera, que es parte de las autonomías en general que debe tener la universidad en lo académico y en otros órdenes, ¿de qué manera debería venir? ¿Qué escenarios, qué atributos, en otras palabras, debería tener un ejercicio pleno de autonomía universitaria? Bueno, yo creo que hay demasiados temas que en el Ecuador no han sido resueltos. Uno de los temas que usted menciona con mucha pertinencia es el tema de la descentralización. Seguimos hablando de que existe un sistema descentralizado de gestión en el país, pero lo que usted menciona es verdad. Hay un centralismo realmente muy grande que impide que estas autonomías locales puedan desarrollarse con la libertad que es necesaria. En el caso del presupuesto de la universidad y los recursos para la universidad, yo sí creo que hay que entrar en un ejercicio de nuevo tipo. No se puede seguir pensando que la educación en general y la educación superior es un saco sin fondo. Yo creo que es necesario que empecemos a generar proyectos de desarrollo universitario y que en función de esto se pueda calificar la asignación de recursos a nivel nacional. Partiendo de este inicio, que yo lo sugería al comienzo de esta entrevista, de que estamos viviendo una crisis, que esa crisis tiene que ser compartida por todos, pero que obviamente hay que resolver los problemas. De tal manera que este momento hay una muy buena oportunidad, creo yo, en este nuevo ambiente de estabilidad. Espero que se consolide esta estabilidad general en el país. Creo que se abre una oportunidad de que las universidades empiecen a discutir estos problemas de fondo y que sean capaces de generar proyectos y programas que puedan reclamar financiamiento concreto del Estado y que apunten a resolver problemas específicos. Un problema real es la limitada oferta académica en carreras nuevas para poder ampliar los cupos para el ingreso de estudiantes bachilleres a la universidad. Este es un proyecto interesantísimo, que una vez concluido, una vez planteado y programado, podría servir para que en función de ese proyecto se reclame una asignación extra presupuestaria o financiera de parte del Estado para las universidades locales. Doctor Astudillo, otro tema en este contexto que tiene que ver con el financiamiento universitario y que nuevamente se ha puesto sobre el debate de discusión tiene que ver con la gratuidad de la educación superior. Este tema también debe repensarse, debe analizarse, o es necesario que efectivamente se mantenga la gratuidad en este nivel de formación. Bueno, yo creo que hay una decisión que fue adoptada en la Constitución de la República, fue aprobada por la población en general, que declara que la educación en el Ecuador es gratuita, ¿no? Yo creo que esa resolución es saludable, sin duda, porque elimina en principio cualquier tipo de discriminación
que pudiera motivarse en razones de carácter económico, que son las peores razones por las cuales se podía discriminar el ingreso a la universidad o a la educación en general. Yo creo que ese principio hay que mantenerlo sin duda. En algún momento fui partidario más bien de una matrícula diferenciada, así lo aplicamos en la Universidad de Cuenca, fue un modelo yo creo que positivo, que permitía que quienes tengan recursos paguen por la universidad, quienes menos recursos tengan paguen menos, y quienes no tengan recursos puedan ser financiados incluso por el Estado para realizar sus estudios. Pero estando vigente este principio de la gratuidad, yo creo que hay que defenderlo, hay que respetarlo, y más bien hay que buscar otros mecanismos que permitan fortalecer esta idea de que las personas que menos recursos tienen inclusive deberían tener el mismo derecho, las mismas oportunidades que otros para realizar sus estudios superiores. No creo que debamos limitar o menoscabar este principio, que en todo caso está vigente y que yo creo que es positivo en la perspectiva que lo he planteado. Claro. Estando y aquí dando una visión más bien personal, de acuerdo en que la universidad no debería ser absoluta y totalmente gratuita, porque esto incluso de alguna manera los beneficiarios en muchísimos casos, en lugar de apreciarlo, lo desprecian y se dan altos índices de abandono de los estudios, o personas que migran de una facultad a otra. Esto hemos visto a lo largo de los años y en los distintos sistemas que se han ido aplicando. En todo caso, teniendo en mente la necesidad de que la universidad tenga mejores formas de financiamiento, cabe indicar que incluso con estos candados constitucionales o estas decisiones que van desde la Constitución y que pasan por las leyes, la Ley Orgánica de Educación Superior sobre todo, sí han podido las universidades financiar ciertos temas, se han puesto costos, por ejemplo, a las segundas matrículas, costos a los programas de posgrado y costos que son competitivos incluso con universidades internacionales. Es decir, sí hay espacio para que las universidades maniobren. ¿Qué tipo de planes deberían presentar las universidades como formas extras de financiamiento sin pensar necesariamente en un cambio del marco legal actual? Bueno, usted tiene razón en gran medida en la necesidad de que la universidad empiece a generar recursos propios. Ese ha sido una de las metas, de los propósitos que en los últimos años nos ha ocupado en realidad. Yo creo que tuvimos un relativo éxito en la gestión de la Universidad de Cuenca en ese aspecto, no solamente a través de la matrícula diferenciada, que significaba un ingreso importante para la universidad, nunca suficiente, pero sí fue importante, sino también en el tema, en el hecho de que la universidad incursione en actividades como, por ejemplo, la prestación de servicios especializados. Claro, la empresa pública de la Universidad de Cuenca en determinados capítulos tuvo éxito económico. Yo creo que sí, la prestación de servicios especializados es un tema interesante. El servicio de consultoría, sin que esto implique generar pues una competencia desleal con los profesionales que nosotros mismos formamos. Yo creo que hay campos muy amplios en los cuales la universidad puede ofertar estos servicios y hemos tenido algún éxito en ese tema. Evidentemente la estructura de posgrado yo creo que es una fuente generadora de recursos que permite que se pueda reproducir las experiencias formativas. Usted bien ha mencionado, hay posgrados que están incluso a nivel de calidad, sin duda compitiendo con estándares internacionales, y también a nivel de precios, porque hay que financiar adecuadamente los estudios de posgrado. De tal manera que yo creo que hay mecanismos que sí puede la universidad implementar para generar recursos propios. Pero obviamente en el caso de la universidad pública, la dependencia real de la universidad respecto del presupuesto del Estado no es evitable. Hay que seguir insistiendo en la necesidad de los recursos, pero como yo lo había planteado, desde una perspectiva planificada que permita que se aprovechen de mejor manera estos recursos. ¿Debería cambiarse, doctor Astudillo, el FOPEDEUPO y buscar otros mecanismos?
que sean quizás, o le otorguen quizás a las universidades unos ingresos más permanentes y no que dependan un año más, un año menos de la recaudación tributaria, por ejemplo? Yo creo que sí, se podía pensar en eso, pero no le veo muy fácil, ¿no? Yo creo que el FOPEDEU es un buen sistema, es un sistema que permite acceder a fondos bastante estables, y la variación simplemente de los ingresos es lo que determina el tipo de acceso que las universidades pueden tener a recursos. Yo le veo que el sistema no es malo, y le veo muy difícil buscar. Pero quizá lo malo del sistema se refleja justamente en lo que había mencionado Rosana. Hemos visto a la Universidad de Cuenca, que es el caso más cercano y concreto que conocemos, reducir su presupuesto en más de un 30% en aproximadamente 5 o 7 años. Uh-huh. Sí, es verdad, es verdad. Y yo había mencionado que hay una crisis que no podemos soslayar, y esa crisis se refleja en todos los ámbitos de la vida del país, obviamente. Y en el caso de la universidad es lamentable que eso suceda, pero le veo muy difícil resolver el tema por la vía de simplemente exigir más recursos que nunca llegan, porque no tiene sentido. Por eso, ¿no? Justamente estamos hablando de otro tipo de financiamiento, de la autogeneración de recursos también, que de alguna manera tendría que viabilizarse. Siempre todo es posible. Lo importante es que deba generarse un espacio de diálogo, yo creo, mucho más dinámico entre el Estado y la universidad, porque hay una responsabilidad compartida sin duda en esto. Yo creo que hay que buscar los mecanismos. No se me ocurre en este momento ninguno que pueda ser una opción, porque la tarea no es fácil, es muy compleja. Siempre ha sido en realidad uno de nuestros, yo diría, de nuestros calvarios y de nuestros problemas irresolutos, el tema del financiamiento de la universidad. No creo que sea un tema solamente del Ecuador, es un problema mundial, pero hay que empezar a resolverlo, y quizás la mejor forma es entrar en un diálogo muy concreto, práctico y creativo para así hacerlo. ¿Cómo ve, por otra parte, usted el estado de situación de la Universidad Ecuatoriana? Enrique Santos, a quien escuchábamos en forma previa a este diálogo con usted, sus declaraciones completas las habíamos transmitido hace pocos días, señala que la Universidad Ecuatoriana en general ha tenido una significativa mejora y que esto se evidencia en los rankings internacionales. Yo creo que sí, yo creo que la Universidad Ecuatoriana tiene un valor esencial, que es la diversidad, ¿no? Hay universidades muy buenas, universidades excelentes, universidades grandes, pequeñas, antiguas, nuevas. Yo creo que la diversidad es el mérito esencial que tiene la Universidad Ecuatoriana, pero en esa gran diversidad yo creo que hay un común denominador. Hay un interés sin duda manifiesto por mejorar la calidad de la educación ecuatoriana. Eso en el caso de local, yo creo que se ha visto de manera mucho más explícita, ¿no? Porque las universidades que actualmente existen en la región se han esforzado sustancialmente por mejorar su calidad. Yo diría que tenemos índices muy aceptables de esta calidad. Obviamente, competir en los rankings internacionales todavía es un reto que tiene la Universidad Ecuatoriana en general. Creo que la universidad mejor calificada, que es una universidad privada aquí en el Ecuador, está ubicada en el puesto 750 del ranking, de uno de los rankings internacionales, y eso nos deja muy lejos, desde luego, de esta opción de competir y de tener buenas ubicaciones en estos rankings. Pero hay que ir avanzando paulatinamente, y yo creo que ese espíritu que vale la pena destacar de avance cualitativo, que ese esfuerzo que hace la Universidad Ecuatoriana, yo creo que merece ser reconocido. Bien. Cualquier comentario adicional sobre este tema que ha generado, creemos que un saludable debate con respecto a las universidades, que había partido justamente de ese cambio en la reglamentación de ingreso propuesto por el presidente Lasso? Yo creo que el mérito de esta decisión radica justamente en eso, ¿no? Es un punto de partida, es una puerta que se abre a un debate muy importante, que creo que es imprescindible, es urgente,
que se realice para buscar los cambios que necesita no solamente la educación superior, sino todo el sistema educativo nacional. Bien, queremos agradecerle, doctor Astudillo, por su presencia en esta mañana. Muchas gracias, muy amable. El doctor Jaime Astudillo fue rector de la Universidad de Cuenca.